Un saludo a todos y los mejores deseos en cada una de sus labores. Quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre el texto del Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 24 al 35, que es el que nos presenta la liturgia para este próximo domingo. El pasaje evangélico de la semana pasada, recordemos, concluía con el entusiasmo de la gente que querían proclamar a Jesús como rey. Este es el punto de llegada del suceso, un triunfo según nosotros, pero para Jesús en cambio había sido la más grande desilusión. Se había dado cuenta que no habían comprendido, la gente no había sido capaz de comprender y él no había podido hacer comprender el significado del signo realizado por él. Él había tomado 5 panes y 2 peces. Esto es todo aquello que la gente tenía a su disposición. Y había mostrado que aquella comida no solo era suficiente para saciar a todos, sino que además era sobreabundante. Había dado un signo y la gente lo había equivocado. La gente ha considerado a Jesús un obrador de milagros. Es la equivocación en la que inclusive caemos también nosotros hoy. Porque también hoy todavía nosotros seguimos diciendo de este texto, que es el texto de la multiplicación de los panes, como si Jesús fuese un mago que saca y saca panes para repartir a todo el mundo. La gente ha considerado a Jesús un obrador de prodigios, un obrador de milagros. Es cierto, nuestro mundo presenta muchas fallas, muchos errores, muchos desequilibrios que hay necesidad de repararlos. Hambre, miseria, enfermedades, dolores. ¿Y qué es lo que piensa frente a esta realidad la gente de Cafarnaún? ¿Qué esperaban de Jesús? La gente seguramente debió haber dicho, esto es maravilloso. Finalmente llegó uno que resuelve todos nuestros problemas. Hay uno que hace milagros. Pidámosle milagros y él realiza los milagros. Es la equivocación en la que también podemos caer nosotros. Jesús no ha logrado hacerles comprender que el mundo nuevo no viene del cielo con milagros, sino que se construye en la medida en que seamos capaces de seguir su propuesta. Es sólo así que nace un mundo sin hambre, sin guerra, sin miseria. Este era el signo que Jesús había dado y la gente lo ha equivocado. ¿Qué sucede después? Hay un texto en el Evangelio de Jesús que no ha sido tenido en cuenta por la liturgia. Es el pasaje que está entre el verso 16 y 23 de este capítulo 6. Aunque no lo leemos, es necesario presentarlo, porque nos ayuda a comprender qué sucede. Jesús se va solo al monte con la desilusión a cuestas. Los discípulos se separan de la multitud, es decir, se forman 2 grupos. Un grupo se va solo, aparte, solo en una barca, y se dirigen a Cafarnaún sin que Jesús esté con ellos. ¿Hacia dónde van? Luego, durante la noche, el mar se enfurece, sopla un fuerte viento, ellos están solos. Jesús permanece en el monte, ellos logran remar 5 o 6 kilómetros. El mar está agitado y el viento está contrario. A un cierto punto divisan a Jesús que camina sobre las olas del mar. Se llenan de miedo y después lo acogen sobre la barca. Y cuando acogen a Jesús sobre la barca, aquel mar agitado se calma y llegan a la meta a donde iban. Es un texto misterioso. ¿Qué nos quiere decir San Juan? Este relato es una parábola del acontecimiento realizado por Jesús, una síntesis, un paralelo, una explicación. El hecho que Jesús se vaya solo al monte tiene un claro significado. Sobre todo para quien tiene presente el simbolismo bíblico del monte.
Esto es allá donde se comparte el pan divino de Dios, allá sobre el monte, sobre la presencia de Dios. El único que va sobre este monte es Jesús, el único que continúa pensando según el criterio del Señor. Los discípulos, hemos dicho, se separan de la multitud. Ellos van sobre una barca, atraviesan el lago, pero sin Jesús. Son envueltos por la borrasca, tienen vientos contrarios. Son todas estas imágenes con las cuales el evangelista presenta su agitación interior. Ellos han comprendido el signo, pero su corazón está agitado. A diferencia de la multitud, ellos se han dado cuenta que la propuesta que Jesús hace es que deben abandonar el mundo viejo y hacer un éxodo hacia el mundo nuevo que Él propone construir. Pero se dan cuenta que acoger la propuesta de Jesús es muy complicada, porque se trata de comportarse como ese niño que no ha retenido para sí el alimento, no ha vendido para obtener ganancia, sino que lo ha entregado por amor. Ha puesto todos los bienes que tenía a disposición de los hermanos y ha dado la prueba que comportándose así, el hambre del mundo será saciada. Su corazón está agitado, el de los discípulos, porque acoger esta propuesta es difícil. La agitación del mar en la que están envueltos es la agitación de su corazón y es la agitación de la comunidad cristiana cuando se encuentra de frente a la palabra provocadora del Evangelio que pide una conversión, un cambio radical en las decisiones de la vida. Es una agitación que se siente en la iglesia, sobre todo cuando se habla de dinero, de bienes materiales y de la necesidad que tenemos de instaurar el Evangelio entre los pobres. Es el miedo de cada creyente cuando no percibe la presencia de Jesús junto a él, cuando se desilusiona y vuelve a poner su esperanza en los bienes materiales, cuando cree que sí, que Él existe, sí ha resucitado, pero lo imagina lejano, entonces no tiene la valentía de adherirse a su propuesta, no lo siente cercano y por tanto se agita su corazón. Cuando en cambio con la mirada de la fe lo busca y lo acoge sobre su propia barca, cuando confía en su palabra, las olas se calman. Es en este punto donde inicia el pasaje evangélico de este domingo que introduce la reacción de la multitud. Vamos a leer la primera parte, los versos 24 y 25. Los discípulos que han comprendido el signo se encuentran muy contrariados. La multitud está confundida, no ha comprendido, han equivocado el signo, buscan a Jesús y no lo encuentran, y no encuentran tampoco a los discípulos. No saben más a dónde ir ni a quién dirigirse. Parece que todos están muy confundidos y desorientados. Era de esperarse, el signo realizado por Jesús es extremadamente provocativo y las personas tienen necesidad de aclarar las cosas, qué es lo que Él pretende, qué cosa ha venido a darnos. El pasaje está escrito para nosotros también. También somos nosotros hoy quienes tenemos necesidad de clarificar qué es lo que Jesús viene a hacer en nuestra vida. Se trata de darlo todo, de no tener nada, de no reservarnos nada. ¿Cuál es el uso que debemos hacer de nuestro pan material y el lugar de las riquezas y de los bienes? Nosotros nos podemos reconocer en los discípulos asustados y temerosos y confusos por las olas del mar. Pero ahora es importante que nos reconozcamos en esta multitud de Cafarnaún, que nos reconozcamos en sus mismas esperanzas y en sus especulaciones, porque son las nuestras, las que nosotros también nos esperamos hoy de Jesús, nuestras expectativas. Esta multitud busca a Jesús y lo encuentran al otro lado del mar. Jesús ha hecho su éxodo. Jesús quería introducir a esta multitud en el mundo nuevo,
pero ellos no lo han seguido, han permanecido plantados en su tierra, que era la tierra de esclavitud, el mundo viejo. No lo han seguido y continúan buscándolo, pero por la razón equivocada. De él esperan aquello que él no ha venido a dar. De hecho, cuando lo encuentran le dicen: ¿cuándo has venido aquí? No es esta la pregunta que ellos querían dirigirle. La que ellos tienen en la mente es otra, y es precisamente esta: Jesús, ¿tú harás para nosotros los prodigios para facilitarnos la vida? ¿Tú harás para nosotros milagros? ¿Harás prodigios para que nosotros podamos vivir mejor? ¿Eres tú el Señor de los milagros en este mundo? Cuando nosotros tengamos problemas y dificultades, ¿tú los resolverás con tus prodigios, con tus milagros? Porque si tú no nos favoreces en estas cosas concretas, en estas necesidades materiales que nosotros tenemos, ¿para qué sirve haberte encontrado? Dejemos claro que estas especulaciones, estas esperanzas, estas expectativas de la gente de Cafarnaún son similares a muchas expectativas de tantos cristianos hoy. También hemos escuchado nosotros expresiones muy similares a aquellas de los habitantes de Cafarnaún, cuando por ejemplo la gente dice: yo soy creyente, pero si tengo necesidad por la enfermedad, dificultades, e invoco al Señor, pero Él no interviene, ¿para qué sirve entonces creer? Son las mismas objeciones que son presentadas por los habitantes de Cafarnaún. De Jesús se espera solo que Él intervenga para ayudar en sus necesidades materiales. Leamos ahora la respuesta de Jesús, los versos 26 y 27. Jesús no responde a la pregunta que le han dirigido, porque no es la que ellos tienen en la mente. Jesús responde a la verdadera pregunta. Ustedes me buscan no porque han comprendido el signo, sino porque han comido el pan y los peces. Esto es, ustedes me buscan para que yo responda con milagros a sus necesidades materiales. En realidad, ustedes no me buscan a mí, ustedes buscan al pan y a los peces. Es la equivocación que está presente también hoy en la mente de tantas personas y de tantos cristianos. Preguntémonos entonces cuál es la razón por la que buscamos al Señor. Preguntémonos mirando nuestras plegarias, que son dirigidas a Él. ¿Son para recibir aquello que Él dona o para recibir lo que nosotros queremos? Deberíamos pedirle entonces al Señor la luz para tomar las decisiones correctas en la vida, para ver claro, para no equivocarnos. Y Él enseña a amar, a donarse, a no retener para nosotros mismos los bienes y a pensar en la vida del hermano. En nuestras oraciones, en cambio, no pedimos que nos dé fuerza para donar, pedimos recibir, pedimos que nos den. ¿Qué esperanza reflejan nuestras oraciones? En la asamblea del domingo, en la reunión con la comunidad, nosotros debemos sentirnos en plena comunión con las necesidades de los hermanos. ¿Cuántas veces pedimos que el Señor nos dé la gracia de saber donar, de saber donarnos, de saber entregarnos, de ser nosotros pan que alimente la vida del hermano? Nosotros todavía en el día del Señor, en la reunión de la comunidad, nos replegamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros reclamos. Necesito esto, me hace falta esto, mi familia, mis cosas, esto, aquello, mis problemas, mis debilidades, mis dificultades. Pedimos al Señor para que intervenga, para resolver todos nuestros problemas materiales. Muchos han abandonado su fe incluso porque las necesidades
ante las cuales antes se recurría a Dios y a los santos, como hoy ya son resueltas por la ciencia y la técnica, entonces pues ya no se necesita de Dios. Cuando esto sucede, quiere decir que se ha equivocado la identidad de Jesús. ¿Cuál es la respuesta que él da? No busquen de parte mía el alimento que perece, sino el alimento que permanece para la vida eterna. Hay dos alimentos para dos vidas. El primero, un alimento para la vida material, y este pues termina, porque termina la vida biológica. Y hay otra vida. En español solo tenemos un término, pero en griego sí hay dos términos. Bios, que significa la vida biológica, y zoe, al que se le añade un adjetivo, aionios, que significa vida eterna, zoe, vida, aionios, eterna, o mejor dicho, la vida del eterno. Estos dos términos están en griego, bios y zoe. El bios, es decir, la vida biológica, lo sabemos, eh, concluye, termina. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 41, cuando habla de los ricos que tienen todo. Dice él, por cuanto paguen, él rescatará sus vidas. No les bastará para vivir sin fin y no ver la tumba. Puede que paguen mucho, pero por más que paguen, no tendrán vida eterna. Es esta la vida que termina. El alimento de esta vida es muy importante, pero es necesario tener en cuenta que es una vida que termina. No trajimos nada a esta vida y no nos llevaremos nada. Jesús dice, no busquen de mí este alimento que ustedes se deben procurar. De mí deben procurarse el alimento que no termina, que no se muere, que es la vida que Dios nos dona y que no es tocada por la muerte biológica. Entonces preguntémonos un poco qué sentido tiene para nuestra vida este pensar únicamente en la vida que termina, olvidando que tenemos otra vida que alimentar. ¿Qué sentido tiene gastar tantos afanes por cosas que están destinadas a morir? Son importantes, sí, pero no es importante la marca de ropa, el último modelo de vehículo, el poder tener más dinero. Pensemos cuánto empeño gastamos para llamar la atención de otros, para subir de estrato, para subir en la escala social, para acrecentar nuestros bienes y riquezas, para tener más dinero. Cuántas angustias y preocupaciones, cuánto desgastamos de la vida por los bienes materiales. Es un alimento que muere. Nosotros luchamos por aquello que no nos saciará en profundidad. No saciaremos nunca nuestra hambre de vida con más cosas. Nosotros buscamos una vida que permanece por siempre, porque hemos sido creados buenos y hemos sido creados por Dios. Tomemos conciencia de otra manera de relacionarnos con Dios y de entender el sentido y el valor de los bienes materiales y de los bienes que provienen de Dios. Entonces estaremos, si seguimos pensando solamente en los bienes materiales, estaremos en otro bando, así como la multitud de Cafarnaúm. Jesús no ha venido a traer al mundo pan para la vida biológica. Esta es la equivocación de la cual hoy Jesús nos quiere sacar fuera. Podemos reflexionar en nuestra propia vida y buscar el motivo verdadero por el cual buscamos al Señor. ¿Qué cosa se debe hacer entonces para tener este alimento que dura para la vida eterna? Continuemos leyendo entonces nuestro pasaje. Leamos ahora del verso 23 al verso 31. Allí se nos dice cómo nos responde Jesús. La multitud de Cafarnaúm que han ido en la búsqueda de Jesús
y que le están haciendo toda clase de preguntas, está compuesta por personas religiosas, gente que cada sábado frecuenta la liturgia de la sinagoga, personas que van al templo, que oran, que ofrecen limosna, que hacen la caridad, que viven la caridad y ayudan a los necesitados, personas que practican el ayuno. Ahora se dirigen a Jesús y le dicen, bueno, pero más allá de estas obras que nosotros hacemos, ¿qué podemos hacer? Somos buenos, hacemos el bien, hacemos obras de caridad, hacemos limosnas. Es la pregunta que también debemos hacer nosotros a Jesús. Porque también nosotros, aunque somos practicantes de la religión, ¿qué cosas espera Jesús que podamos dar más? ¿Qué cosas espera Jesús más allá de lo que estamos ya haciendo? La respuesta de Jesús no es otra cosa más que hay o que se deba hacer una obra querida por Dios, o no es una obra por hacer, es creer en Él, creer en aquel que el Padre del cielo ha enviado, que es Jesús de Nazaret. ¿Qué significa entonces creer? Nosotros empleamos a menudo cuál es la verdadera fe. Sería lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la verdadera fe que debemos tener? Juan no habla de tener fe, sino de creer. Creer quiere decir confiarse a la propuesta de vida que Jesús nos hace, adherirnos a Él. Hoy sentimos tantas propuestas de vidas posibles, pero no podemos fallar porque solo tenemos una vida. Creer quiere decir escojan la propuesta que hace Jesús de Nazaret. Esto es donar la vida por amor. No es retener los bienes para sí, sino entregarlos al hermano para que viva. Esta es su propuesta. Creer quiere decir me juego la vida sobre aquello que tú me pides hacer. Está claro que es una propuesta totalizante y que no se puede fallar. Y claro, entonces viene la duda. ¿No será que puedo replantearlo? ¿No será que puedo gozarme un poco la vida a mi manera, lejos de Jesús? Esta es la razón por la cual la multitud de Cafarnaún dice a Jesús, danos un signo que nos compruebe que tu propuesta viene de Dios. No hay sea que nos arriesguemos y de pronto fallemos. ¿Qué tal que yo me abandone y done toda mi vida y entregue toda mi existencia a Jesús y que Él no me salga con nada? Le hacen inclusive una referencia al pasaje del Éxodo. Dicen, Moisés ha pedido fe al pueblo que lo ha seguido en el desierto y Él les ha dado el maná. Es una prueba, es un signo del cielo. ¿Tú qué nos muestras? ¿Qué signo nos muestras? Jesús no permite corroborar la verdad de su propuesta a través de signos o milagros. La fe en Jesús, tengámoslo presente, no deriva de pruebas milagrosas, ni mucho menos de pruebas racionales. Es razonable su propuesta de vida, pero tú no la puedes comprobar con una racionalidad. Jesús pide la fe que pide un enamorado. Un enamorado no puede dar pruebas a una joven que ama, diciéndole, tú tendrás la certeza después de comprobar lo que yo te digo, que te haré feliz. No puede probarlo, o confías o no confías en él. Jesús te da solo una prueba, su belleza, su bondad, la bondad de su vida donada por amor. Y es entonces cuando te pide, ¿quieres apuntar tu vida con la mía, junto a la mía? Y ahora Jesús entonces desarrolla la confrontación entre el don que ha dado Moisés, del cual le hablan, y el don, sea el don del maná, y el verdadero pan que desciende del cielo. Leamos un poco más entonces los versos 32 al 35.
Quien está enamorado quiere que sea feliz la persona que él ama y sabe también que no puede ser feliz sino estando con esa persona. Por eso la quiere conquistar. Jesús es el enamorado que quiere convencernos que solamente Él es el único que puede llenar nuestra necesidad de infinito amor, de gloria infinita, de vida eterna. Es igual que los enamorados. Ellos no nos dan pruebas, nos seducen con su belleza. Jesús nos atrae con su bondad y nos dice que es lo que Él nos puede dar. No te daré el alimento material, no haré milagros para que veas, para que entiendas mi amor. El pan material debes procurártelo tú mismo. Es cierto que es necesario el alimento de la vida material, de la vida que termina, pero si piensas en saciarte solo de este alimento, permanecerás desilusionado. Hay otros amantes que te prometen saciar tu hambre y tu sed de cosas materiales, de gozos pasajeros. Ellos también te confundirán, no te darán jamás la plenitud de la gloria verdadera. El maná era un don de Dios, pero era pan material, pan que se muere, no pan del cielo verdadero, no el que alimenta la vida, no el pan que no muere. El maná se pudre, en el maná se forman hongos, gusanos. En un cierto punto se corrompe, así como se corrompen también los bienes que son robados por los ladrones y que son acumulados. Tarde o temprano se corrompen. El pan del cielo alimenta una vida que no termina. La multitud no comprende. Continúan pensando que el pan que viene del cielo es el pan material. Y es también lo que pensamos nosotros hoy, que las gracias que vienen del cielo son aquellas que nos ayudan en nuestra vida material. Y es sobre esto que la multitud pregunta, y entonces Jesús aclara: yo soy el pan de vida. Es Él quien sacia lo más íntimo, lo más profundo de las necesidades del ser humano. Todo aquello que nosotros hacemos tiene como objetivo buscar el gozo, la gloria, la alegría, el sentido de la existencia, la plenitud. Es de esto que nosotros tenemos hambre y sed. Pero si pensamos en saciar esta hambre y esta sed con el alimento que perece, extrayendo agua de pozos que al final se secan, nosotros terminaremos también desilusionados. El placer en la vida es una bendición, es querido por Dios. Los bienes materiales y los dones que tenemos son queridos y dados por Dios. Pero luego pasan los años, pasa el tiempo y estos pozos se secan. Si nosotros hemos llenado todo sobre esta agua, también nos secamos. El Salmo 40 dice: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Es una necesidad de Dios que tenemos y que no la puede satisfacer ningún bien material. Si buscamos en los bienes materiales, nunca estaremos satisfechos. Siempre querremos tener más, buscaremos tener más. ¿Y ahora qué sigue? Y no solo en cuanto a los bienes materiales, sino en nuestra proyección como personas. Ya me gradué, ¿y ahora qué sigue? Ya hice esto, ¿y ahora qué sigue? Ya logré llegar a este punto, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nunca estaremos saciados. Son pozos que se secan, pero la sed permanece en nosotros. Es la sed de infinito, la sed de Dios, que Él mismo ha metido dentro de nosotros con el fin de que lo busquemos. Dice también el salmista: tengo sed de ti, Dios mío, tengo sed del Dios viviente. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?
También la profecía de Amós: vendrán días en los que enviaré hambre en el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. O Jeremías, que a solas confesaba al Señor: cuando he encontrado tus palabras, las he devorado con avidez. Tu palabra fue para mí un gozo y una alegría para mi corazón. El único pan que sacia la vida eterna, la vida de gloria y de gozo, es la palabra de Cristo, su evangelio, no el maná del desierto. Y hasta que uno no encuentra este pan que sacia, estará siempre inquieto, aunque si estuviera colmado de muchos bienes de este mundo, porque tengámoslo presente, son todos bienes que se acaban. Aunque tuviésemos todos los bienes, nuestro corazón todavía no estaría satisfecho. Al fin de cuentas, lo que buscamos es el encuentro con Dios. Es el único que le da sentido a toda nuestra existencia humana. Que el Señor nos permita entender la necesidad que tenemos de Dios, que seamos capaces de buscarlo cada día de la mejor manera. Un feliz domingo para todos.